Millonario sorprende al conquistar a madre soltera tras 2 años de matrimonio sin toques. La noche fría de noviembre envolvía el lujoso penthouse de Alejandro Valverde, un empresario mexicano de 38 años, conocido por su imponente presencia y su aura de misterio. La decoración era un despliegue de lujo, desde la moderna sala adornada con obras de arte hasta la vista espectacular de la Ciudad de México iluminada a lo lejos. Sin embargo, a pesar del esplendor a su alrededor, un silencio tenso y pesado flotaba entre él y su esposa, Carolina. Miradas vacías y palabras no dichas llenaban el aire, como si ambos estuvieran atrapados en un laberinto de incomunicación. Carolina, una madre soltera que había luchado durante años por sacar adelante a su hija Valeria, se encontraba en un limbo emocional. A través de su dura vida, había aprendido que las palabras podían ser fútiles, un refugio al que había dejado de acudir. Había amado a Alejandro con fervor, pero la chispa entre ellos se había extinguido, dejando solo un eco de lo que una vez fueron. Alejandro sabía que la distancia entre ellos se había hecho insalvable, y el peso de un oscuro secreto oculto en su interior empezaba a hacerse insoportable. Un repentino sonido rompió el silencio. El teléfono de Alejandro vibró en la mesa de cristal. Miró la pantalla y el corazón le dio un vuelco. Era una llamada inesperada. Al contestar, la voz del otro lado reveló una conexión oculta en el pasado de Carolina, un germen de duda que hizo que su mundo se tambaleara. Las palabras resonaban en su mente. Hay cosas que ella no te ha contado, secretos que podrían cambiarlo todo. Sus manos comenzaron a temblar, y la respiración se le indigestó. De pronto, el tiempo se detuvo. Carolina notó el cambio en su expresión, y la tensión entre ellos creció, como una tormenta en el horizonte. «¿Qué pasa, Alejandro?», preguntó. Su voz era tan suave como un susurro, pero el miedo se asomaba a sus ojos. Él la miró, y en ese instante, ambos supieron que el silencio que les había acompañado durante 2 años no podía continuar. Sin embargo, le resultaba imposible compartir lo que había escuchado. La verdad que lo atormentaba parecía más pesada que cualquier palabra. De repente, su propio teléfono sonó. Y, al leer el mensaje, una sensación de pánico se apoderó de él. Era una noticia que desafiaba su estabilidad emocional, un recordatorio brutal de que la vida era frágil. La inminente separación entre ellos se acercaba, como un ladrón en la noche. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La incertidumbre lo ahogaba, y esa suave atmósfera de lujo se convertía en una jaula de cristal. Todo dependía de esta noche. Mientras la tensión crecía, ambos se hallaban al borde de un abismo. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podrán sanar sus heridas antes de que el silencio los destruya completamente? ¿O el secreto sepultará para siempre cualquier posibilidad de amor entre ellos? Tal vez era el momento de confrontar sus fantasmas, pero Alejandro, atrapado entre su propio dolor y el miedo a perder lo único que intenta proteger, se encontraba frente a una decisión que cambiaría su vida por completo. Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se convirtió en una presión palpable en el aire. Alejandro se encontró atrapado entre el miedo y la necesidad de liberar la verdad. Baby, la madre soltera de su esposa y su hija Valeria, se debatía entre su valentía y su agonía. Él sabía que el horizonte de su vida estaba a punto de cambiar,
pero el secreto que había escuchado parecía un monstruo en la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Los ojos de Carolina se llenaron de inquietud. «Dímelo, por favor, ¿qué te pasa?». Su voz tembló y hizo eco en la estancia, como un grito ahogado. Él tragó saliva, sintiendo cómo cada latido de su corazón retumbaba. Intentó encontrar la palabra correcta, pero el sonido de su teléfono, vibrando de nuevo, rompió él. «Momento. Era un mensaje anónimo. Esto es más grande de lo que crees. Debes buscar a Valeria». El mensaje se desvaneció en la pantalla, dejando una sombra de duda en sus corazones. El estómago de Alejandro se encogió. Había algo profundamente inquietante en esa frase. Carolina, mirándolo fijamente, su rostro se tornó pálido. «¿Qué te dicen? ¿Quién te envía esto?». La ansiedad le recorría cada fibra de su ser. «Es solo un mensaje, no sé quién lo mandó», contestó, pero en su interior sabía que era mucho más que eso. Algo oscuro se cernía sobre ellos, y cada nuevo latido por la incertidumbre le hacía sentirse cada vez más atrapado. El teléfono vibró una vez más, y al mirar la pantalla, notó otro mensaje. «Ve al parque donde». Todo comenzó. El mensaje era claro y frío, como un toque de hielo a su espalda. Sin pensarlo más, sintió que la urgencia lo apretaba. «Tenemos que ir, Carolina. Es importante». Ella lo miró, sus ojos llenos de dudas. «¿Al parque? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros?». «Lo que sea que esté pasando, lo descubriré. Va más allá de nosotros». El tono en su voz era firme, pero el pánico palpitaba en su pecho. Mientras se apresuraban a salir del penthouse, la noche envolvía la ciudad con una oscuridad inquietante. El parque estaba desierto, sumido en un silencio perturbador. El aire estaba helado, y las sombras de los árboles parecían moverse con cada suave susurro del viento. «¿Por qué aquí?», Carolina murmuró, entre nerviosa y confundida. Alejandro caminó hacia el banco donde habían pasado muchos momentos juntos al principio de su relación. A medida que se acercaban, una figura apareció entre las sombras. Era un hombre, y su rostro tenía una mezcla inquietante de familiaridad y amenaza. «Alejandro Valverde», dijo el desconocido con una voz profunda. «Tienes que saber la verdad sobre Carolina y Valeria». Al oír el nombre de su hija, Alejandro sintió un escalofrío. «¿Quién eres tú?», exclamó. Su voz temblaba, mientras su mente corría a 1000 por hora. «Soy alguien que ha estado observando. Hay cosas que no sabes, cosas que pueden destruir todo lo que crees conocer», respondió el hombre, mientras sus ojos reflejaban una intensidad que le erizó la piel. Carolina quedó paralizada, buscando respuestas en el rostro del extraño. Pero fue él quien rompió el hielo. «La madre de Valeria no es quien dice ser. Y Valeria no es tu hija». La impactante revelación resonó como un trueno en el aire, y la revelación hizo eco entre ellos. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que había construido, el amor, la confianza, se evaporó en un instante. «¿Qué dices?», preguntó Carolina, con la voz entrecortada, ahora llena de incredulidad. El hombre dio un paso adelante, y la verdad pendía en sus labios como una espada lista para caer. «Si quieres salvar a Valeria, debes escuchar. La vida de ella corre peligro, y tu matrimonio depende de esto. La verdad puede cambiarlo todo». Alejandro sintió que todo daba un giro. Aquella noche, el lujo y la calma se convirtieron en una tormenta de secretos, y el futuro que imaginaban se desvanecía ante sus ojos. ¿Realmente conocía a su esposa? ¿Qué pasaría con Valeria? El aire pesado se volvió abrumador, dejándolo sin aliento mientras el misterio envolvía todo su ser. La incertidumbre lo consumía, y justo cuando iba a preguntar más, una luz brillante iluminó el parque. Parecía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La luz del parque brillaba intensamente, casi como un faro en la oscuridad que rodeaba a Alejandro y Carolina. El extraño, con una mirada que parecía traspasar la piel, continuaba hablando, pero las palabras de él se sentían como ecos lejanos.
Alejandro, confundido, sintió una presión en su pecho. Todo lo que sabía estaba en juego. Su mente giraba, pero lo más preocupante era el temblor en las manos de Carolina. Ella, que siempre había sido tan fuerte, ahora parecía frágil, vulnerable. «¿Quién eres tú?», repitió Alejandro, tratando de mantener la calma mientras el desconocido esbozaba una sonrisa enigmática. El aire estaba cargado de tensión. Era como si estuvieran al borde de algo monumental, el horizonte lleno de promesas rotas y fuego. «Soy quien puede salvar a Valeria», respondió el hombre, su voz grave resonando como un trueno. «Pero tienes que creerme. Carolina ha estado ocultando cosas y lo más crucial es que no es quien tú crees». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La palabra salvar lo atravesó. «¿Qué quieres decir con eso?». Intentó mantener la voz firme, pero el miedo asomaba entre sus palabras. «Valeria no es tu hija, y si no actúas ahora, podría pasarle algo terrible. Tienes que saber que Carolina ha estado involucrada en cosas que no comprendes», dijo el hombre, avanzando un paso más cerca, su mirada fija en el rostro de Alejandro. El corazón de Alejandro latía con furia. Miró a Carolina, que ahora se encontraba sin palabras, con un rostro pálido y sudoroso. Sin embargo, la preocupación mudó en ella a rabia. «Basta, no te escuches a ti mismo. No te dejaremos intimidar por este extraño», gritó con una fuerza que sorprendió a Alejandro. «No puedes ignorar los hechos. Valeria está en peligro». El extraño prosiguió, su voz cada vez más persuasiva. En ese instante, el aire se volvió helado, como si el tiempo se detuviera. Entonces un grito desgarrador cortó la noche. «¡Mamá!». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos y su corazón se detuvo. Aquella voz era Valeria. Sin pensarlo, echó a correr en dirección al sonido, con Carolina pegada a su lado. Las sombras del parque parecían cerrarse detrás de ellos. El miedo apretaba sus gargantas mientras se lanzaban hacia la plaza, donde se escuchaba el llanto. Al llegar, lo que encontraron les heló la sangre. Valeria estaba en el suelo, con un grupo de hombres de pie a su alrededor. Uno de ellos, con el rostro desconocido, la sostenía con una mano aferrada a su brazo. Ahí estaba, la niña que creían protegida, ahora atrapada, con terror dibujado en su rostro. «¡Valeria!», gritó Carolina, corriendo hacia su hija, pero Alejandro la detuvo con un brazo. Su estómago se encogió. «Es una trampa». «No». «¿Creyeron que podrían esconderla de mí?», dijo el extraño, riendo con una voz escalofriante que resonaba como un eco burlón. «Creían que eran felices, pero yo soy quien controla el destino de Valeria. Y ahora, ustedes son solo un estorbo». Carolina miró a Alejandro. La confusión y el pánico llenaban sus ojos. El hombre del misterio sonrió, consciente de que había tirado la bomba que cambiaría todo. «Ahora elige, Alejandro. ¿Cuál es tu verdadera lealtad? ¿La vida de Valeria o seguir amando a una mentira?». Los hombres de pie eran sombras siniestras, y el aire se sentía enrarecido. Alejandro sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Cualquier respuesta que diera ahora podría ser la que sellara su destino. El miedo se transformó en un rugido dentro de él, cuestionando todo lo que sabía. No sabía si el verdadero peligro estaba en los hombres o en la revelación que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Sin poder formalizar sus pensamientos, los entornos empezaron a desdibujarse. Valeria lo miraba, y sus ojos transmitían un mensaje claro, repugnante. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». Eligiendo ese momento, el extraño dijo: «La verdad está a punto de salir a la luz, y entonces nada será igual». Y así, con esas palabras resonando en su mente, Alejandro sintió que la vida que conocía se desvanecía en una ráfaga de caos y revelaciones imperturbables. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Y qué sucedería a continuación?
Valeria miraba a su madre angustiada, mientras el extraño profundizaba su mirada en Alejandro. «No te acerques a mi hija», gritó Carolina, su voz resonando en la oscuridad como un rayo. Pero él solo sonrió, como si disfrutara del caos que estaba causando. «¿Te parece que puedes salvarla? Te equivocas. Este juego apenas comienza», dijo con un tono burlón. Alejandro sentía que el miedo se apoderaba de él. La angustia llenaba el aire denso, y su corazón latía con fuerza. No podía perder a Valeria, nunca. «Suéltala, desgraciado, ahora». Alejandro avanzó, decidido a proteger a su hija a toda costa. El tono de su voz, lleno de determinación, hacía eco en el parque vacío, como un grito de guerra. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. El hombre dio un paso atrás, levantando las manos en señal de rendición. Pero lo que extrajo de su chaqueta fue un objeto reluciente. En un instante, un destello cortó la oscuridad. ¿Una pistola? No podía ser. «No quiero lastimarte, Alejandro, pero tienes que escucharme. Esta es tu última oportunidad», dijo, su voz ahora fría como el acero. La amenaza era clara. «No lo hagas». Carolina estiró una mano hacia el extraño, pero él la ignoró. En un movimiento rápido, apuntó hacia Valeria, quien se puso pálida como la nieve. «Tienes que decidir. La vida de la niña puede cambiar en un instante. Ella sabe más de lo que tú crees. ¿Qué sabes, Valeria?» Alejandro se volvió hacia su hija, angustiado, buscando respuestas en su rostro. La pequeña, asustada, temía por su madre y por su vida. «Mamá, ayúdame». Su voz temblaba, reflejando su inocencia perdida en esa noche oscura. «No, esto no está bien», murmuró Carolina, intentando procesar el caos. Todo en su rostro reflejaba desolación. Pero la situación adquiría una nueva gravedad en el instante en que Valeria, con un hilo de voz, pronunció una frase que hizo temblar el mundo de Alejandro. «Papá, soy adoptada». Esa revelación era como una bomba de tiempo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué dices?». Su voz se rasgó por la incredulidad y el dolor. «¿Cómo podía ser? Ella no es tu hija biológica. Es una verdad que tú y Carolina han mantenido oculta», interrumpió él. Extraño, su sonrisa burlona volviéndose más amplia, casi satisfecha. «Valeria ha estado buscando su identidad. Hay más que solo un secreto sobre ella, más de lo que sabes». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. El mundo que había construido, el amor que había creído inquebrantable, se desmoronaba en cuestión de segundos. «Carolina, ¿por qué no me dijiste nada?». El dolor se transformó en desesperación. «No era el momento, Alejandro. Lo intenté, pero todo se ha complicado», respondió ella, con lágrimas surgiendo en sus ojos. Valeria necesitaba tiempo. El extraño miró a Valeria y luego a Alejandro. «Y ahora, tiempo se les está acabando. Hay personas que están buscando respuestas y no se detendrán ante nada», dijo con voz gélida. «El secreto de Valeria no es solo su adopción. El verdadero peligro es su madre». Un silencio ensordecedor cayó. Alejandro sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», gritó, mirando a Carolina, quien se hundía en su propio dolor. En ese momento supo que estaba atrapado, un pez en un juego mortal. «Las revelaciones continúan». «No, no es así», imploró Carolina, ahora desesperada. «No soy una amenaza. Todo lo que hice fue por amor». «¿Por amor o por ocultar la verdad?», replicó el extraño, mientras él mismo se acercaba a Valeria, el terror bañando su rostro. «Ahora todos conocen tu pasado, Valeria. La verdad está a punto de salir a la luz, y si no haces lo correcto, podrías perderlo todo». Las sombras del parque parecieron cerrarse alrededor de ellos, como un abrazo mortal. Alejandro comprendió que había más en juego que solo su familia. Se elevaba un peligro que desafiaba todo concepto de amor y lealtad. Y en un giro inesperado, Valeria lanzó otra bomba.
No soy tu única hija, Alejandro. Tengo un hermano. El silencio se rompió nuevamente, pero en lugar de respuestas, la incertidumbre se volvió aún más profunda. Las miradas entre cada uno de ellos estaban llenas de desconfianza. Miedo y un caos que prometía desatar la tormenta más feroz que jamás imaginaron. ¿Hasta dónde llegará la verdad? Valeria miraba a su madre, angustiada, mientras el extraño profundizaba su mirada en Alejandro. «No te acerques a mi hija», gritó Carolina, su voz resonando en la oscuridad como un rayo. Pero él solo sonrió, como si disfrutara del caos que estaba causando. ¿Te parece que puedes salvarla? Te equivocas. Este juego apenas comienza, dijo con un tono burlón. Alejandro sentía que el miedo se apoderaba de él. La angustia llenaba el aire denso, y su corazón latía con fuerza. No podía perder a Valeria. Nunca. Suéltala, desgraciado. Ahora. Alejandro avanzó, decidido a proteger a su hija a toda costa. El tono de su voz, lleno de determinación, hacía eco en el parque vacío, como un grito de guerra. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. De repente el sonido de un motor resonó en la noche. Un auto apareció de la nada, sus faros iluminando el parque. Fue como un relámpago en la oscuridad. Alejandro apenas pudo reaccionar cuando el vehículo frenó en seco y la puerta del lado del conductor se abrió. Salió una figura imponente, enfundada en un abrigo oscuro, con una gorra que cubría su rostro. Era un hombre alto, con una presencia que inmediatamente imponía respeto. «¡Detente!», gritó el nuevo arribado, su voz profunda y resonante cortando el aire. El extraño que sostenía a Valeria se mostró sorprendido, retrocediendo un paso, mientras las manos de Valeria temblaban en su agarre. Pero el impacto llegó cuando el hombre se giró hacia Carolina. Una expresión de furia y dolor atravesó su rostro. «¡Carolina, traidora, te he estado buscando!», rugió. «¿Qué? ¿Quién eres tú?». Alejandro sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Las palabras eran como dagas, atravesando el ambiente. Valeria miró a su madre, confundida. «Soy el padre de Valeria», reveló el hombre, con una mirada que desnudaba secretos ocultos. La imagen de un padre desconocido que había estado siempre en la sombra de sus vidas. La revelación fue un golpe certero. Alejandro dio un paso atrás. «¿Qué dices? No puede ser». La incredulidad lo envolvía. «Sí, todo este tiempo te ocultó la verdad. Valeria es mi hija», el hombre dijo, sus ojos ardiendo con rabia. «Y estoy aquí para llevármela». «No puedes hacer eso», Carolina gritó, su voz resonando como un eco de desesperación. Yo la crié», intentó aferrarse a lo que había construido. «¿Criaste o solo la usaste como una excusa para esconder tu traición?», respondió con un desprecio que hizo que Alejandro se sintiera enfermo. Todo en él era una mezcla de furia y traición. Pero el caos no cesaba. «No es hora de pelear», dijo el extraño que había estado apuntando a Valeria. Su tono ahora estaba cargado de urgencia. «Los hombres que buscan a Valeria están aquí. Si no nos movemos ahora, todos estaremos en peligro». El contraste entre las revelaciones y la inminente amenaza creó un momento de tensión pura. Valeria, en medio de ese torbellino, alzó la voz con una decisión que sorprendió a todos. «No quiero ir con ninguno de ustedes. Soy feliz aquí». La pequeña sacudió la cabeza, su mirada preocupada, viendo a su madre y al desconocido como sombras implacables. Fue un instante de revelación, un momento donde el amor se enfrentó a la verdad cruda. «Valeria, nosotros somos tu familia», proclamó Carolina, su voz apenas un susurro. «Te necesitamos». Pero el hombre la ignoró, mirando a Alejandro con desafío. «La vida de Valeria está en peligro. Aquellos que la buscan no se detendrán ante nada. Necesitaremos un plan, y no puedo confiar en ella ni en ti, Carolina». El aire se volvió denso. Todo parecía estar a punto de explotar.
La presión se palpitaba entre ellos como un nudo en la garganta. Fue entonces que desde la oscuridad un grupo de hombres apareció, los rostros cubiertos, los ojos firmes. Un susurro de miedo recorrió el grupo. La verdad se tornaba borrosa, y lo que había comenzado como un intento de proteger a Valeria se convertía en una lucha por la supervivencia. «¡Vamos, ahora!», gritó el hombre del auto, mientras sus ojos destilaban miedo y determinación. Carolina tomó la mano de Valeria, y Alejandro, sintiendo que todo lo que conocía se desmoronaba, gritó: «¡No, Valeria! ¡Quédate aquí! Tú eres mi hija». Pero el sonido de pasos apresurados se intensificó a su alrededor. La noche se tornó aún más oscura y el futuro incierto. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?», preguntó Alejandro, pero la respuesta no llegó. Lo único que quedó fue la atmósfera cargada de secretos y el eco de decisiones irrevocables. Valeria los miraba, y en su mirada había una chispa de valentía. «¿Quién es mi verdadero padre?», preguntó, enfatizando el caos en el corazón de la situación. La realidad estaba deslindando. La verdad en su vida pendía de un hilo. ¿Qué pasaría de ahora entonces? Adelante. ¿Quién era realmente su familia? Todo estaba por resolverse, mientras la noche se cerraba a su alrededor. La situación se intensificó en el parque. Alejandro sentía el aire pesado, casi como si estuviera a punto de explotar. El hombre que afirmaba ser el padre de Valeria se acercó un poco más, pero de repente un sonido ensordecedor rompió la tensión. El ruido de un disparo. Todo se detuvo. El eco resonó entre los árboles. El tiempo se paralizó. Valeria gritó, el terror iluminando su rostro. Alejandro se lanzó hacia ella, pero lo que vio lo dejó helado. El extraño, que había mantenido a la niña en su mira, caía de rodillas, una expresión de sorpresa congelada en su rostro, mientras una mancha roja se expandía en su camisa. El hombre del abrigo oscuro, que había llegado como un rescate, se dio la vuelta completamente. Sus manos temblorosas sostenían la pistola. Un sudor frío le corría por la frente mientras miraba la escena, horrorizado. «¡No! ¿Qué has hecho?», gritó Carolina, consciente de que algo había cambiado radicalmente en un instante. «Él no podía ser peligroso», exclamó, su voz quebrada por el shock. Alejandro sintió una mezcla de emociones: miedo, confusión, un nudo en el estómago. Todo se había tornado demasiado real, y el caos estaba a punto de despegar. Otro grupo de hombres apareció, ansiosos, gritando desde la distancia. El padre de Valeria se movió rápidamente hacia ella, como si buscara protegerla. Pero Alejandro no podía escatimar ningún segundo. «Valeria, ven aquí», le gritó, extendiendo los brazos. Las sombras del parque parecieron moverse con la velocidad de un rayo. «¡Aléjate de ella!», rugió el hombre del abrigo, apuntando a Valeria con su arma. «Tuve que hacerlo. Ellos vienen a buscar a la niña, y no se detendrán hasta encontrarla». La realidad era un torbellino, un auténtico desastre. Valeria temblaba, su mirada entre su madre y su legítimo padre. «¿Qué está pasando?». Su voz entrecortada atravesó la confusión. El corazón de Alejandro se rompía al ver a su hija atormentada, atrapada entre dos mundos, entre tres, quizás más. El grupo de hombres a la distancia corría rápidamente, cada vez más cerca. «No podemos quedarnos aquí», gritó uno de ellos, con una voz autoritaria. «¿Qué haces? Llévatela». En un instante, el hombre que disparó se volvió hacia Carolina, sus ojos reflejando un dolor que jamás imaginó. «Lo siento, no tuve opción. Ellos son peligrosos. Tienes que confiar en mí». Era una súplica desesperada, y el ecosistema de relaciones se retorcía. Pero lo que realmente impactó fue el murmullo de Valeria. «¿Qué sabes de mí, papá?». El silencio se cerró sobre ellos, afilado como un cuchillo. Alejandro sintió que su corazón se detuvo. «¿Qué sabes? ¿Quiénes son ellos?», cuestionó, incapaz de procesar.
Allá dentro hay más de lo que piensas, murmuró Valeria, entre lágrimas. Hay cosas sobre mi mamá que no sé, hay secretos por descubrir. Alejandro se sintió como si cayera en un abismo. La figura del hombre en el abrigo se desvaneció rápidamente entre las sombras. Y justo cuando parecía que todo estaba a punto de colapsar, una llama brilló en algún lugar del parque. Un estallido, una explosión, un grito, todo se combinó en un solo momento de caos. La luz iluminó todo el escenario, revelando algo aún más devastador, un rastro de cuerpos tendidos en el suelo, verdaderos ecos de una guerra oculta. Y luego, entre el horror, él lo vio, una figura familiar, conocida. «Papá», gritó, una voz femenina que solo podía pertenecer a una persona, su hermana, la que creía perdida, la que había desaparecido todos esos años atrás. La revelación atravesó su mente como un rayo. «¿Estás bien? ¿Por qué estás aquí?» La incredulidad llenó a Alejandro, mientras la confusión y el terror lo invadían. Estaba atrapado entre la verdad y las mentiras, entre su hija y su hermana, entre su amor y un caos que no podía entender. La verdad que había empezado a desvelarse ahora prometía arrastrarlo a un abismo sin fin. Valeria entrelazó su mano con él, el pánico reflejado en sus ojos. «Es el momento de decidir, papá. ¿Quién eres tú realmente?» La presión se acumulaba. Alejandro se miró de nuevo, preguntándose hasta dónde llegaría por su familia, en este crisol de desconfianza. El aire, ahora cargado de secretos y revelaciones impactantes, lo dejaba sin aliento. La noche prometía cambios, y Alejandro estaba dispuesto a enfrentarlos. Pero la pregunta era, ¿quién podría realmente confiar en quién? El caos se desató. Alejandro sintió que el mundo se deshacía a su alrededor. El sonido del disparo aún resonaba en sus oídos. Como un eco en un valle, Valeria estaba atrapada entre el hombre del abrigo y su madre, ambos paralizados por el miedo y la incredulidad. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. «Valeria, ven aquí», Alejandro gritó, pero el temor lo envolvía. La mirada de su hija oscilaba entre él y el hombre que había disparado, buscando un camino entre el peligro y el amor. «No, Valeria», dijo Carolina, pero su voz sonaba distante, como si viniera de otro lugar. Alejandro sintió un hormigueo en el pecho. Tenía que actuar, tenía que protegerla. Pero antes de que pudiera moverse, una voz poderosa resonó detrás de él. «¡Alto! ¡Suelta a la niña!». Era un grupo de hombres, todos armados y con miradas determinadas. Las sombras bailaban en el parque, y el peligro parecía multiplicarse por 1000. Alejandro se dio la vuelta, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Claxons de autos y gritos se mezclaban en una cacofonía aterradora, mientras otros desconocidos se acercaban rápidamente. El hombre del abrigo miró hacia su lado, nervioso. «No, no, no», murmuró, casi como si estuviera hablando consigo mismo, y retrocedió, dejando caer su arma. La escena era un torbellino de emociones. Valeria miraba a su madre con ojos llenos de terror. «¿Qué está pasando?», gritó ella, temblando. Una lágrima corrió por su mejilla. «¿Por qué todos están así?». «Tú no sabes nada, Valeria», le espetó el extraño, y en sus ojos había un rastro de locura. «Es una trampa. Ellos están aquí para terminar lo que empezamos». En un giro inesperado, Alejandro se dio cuenta de que la situación no solo giraba en torno a Valeria, sino que había secretos más oscuros. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, cada palabra cargada de un temor creciente. «¿Qué trampa?». El hombre del abrigo, en un último intento de recuperar el control, gritó. «La verdad siempre encuentra su camino. Valeria es solo la punta del iceberg. Hay más en juego». Luego, de repente, se dio la vuelta y salió corriendo a través de la oscuridad, desapareciendo en la sombra. «No, vuelve aquí». Alejandro intentó perseguirlo, pero los hombres armados le bloquearon el paso. Había algo en sus rostros que le heló la sangre.
Eran ríos oscuros de odio y venganza. «Déjame pasar, es mi hija», gritó. Pero sus palabras fueron devoradas por el estruendo del caos creciente. «Eres demasiado tarde», dijo uno de los hombres, su mirada fría como el acero. «Ella no es quien crees». Fue como si un rayo cayera sobre él. Cada sílaba se estrelló contra su corazón. «¿Qué quieres decir con eso?», Alejandro apenas pudo articular. La confusión lo consumía. Se sentía atrapado en un juego en el que no conocía las reglas. «Pregúntale a su madre», respondió el hombre, señalando a Carolina. Su voz se volvió sombría, cargada de un terror inconfundible. Carolina, ahora pálida y temblorosa, se acercó a Valeria. «Todo por lo que hemos luchado, todo lo que hemos vivido, no es lo que parece». Las palabras de su madre fueron como una bomba en el silencio. Alejandro sintió un latido ensordecedor, y de repente todo cobró sentido. «¿Qué has estado escondiendo, Carolina?», preguntó, incapaz de contener el temblor en su voz. Valeria, paralizada por la revelación, murmuró: «¿Qué es lo que no sé?». El espejo de la verdad comenzaba a fracturarse frente a ellos. El aire se llenó de incógnitas y revelaciones, amenazando con desmoronar todo lo que conocían. «Dímelo», exigió Alejandro, su corazón palpitando a 1000 por hora, consciente de que todo lo que definía su vida estaba en juego. Pero antes de que Carolina pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde una dirección inesperada. Era el hombre que había disparado. Se había desplomado en el suelo, la oscuridad lo reclamaba, y la vida se deslizaba de sus ojos. El horror se adueñó de la escena. El miedo se transformó en caos. La situación había cambiado de nuevo. Naturalmente, la familia, los secretos y la verdad ahora estaban entrelazados con una realidad aún más perturbadora. Alejandro supo que había cruzado una línea de no retorno. La verdad era un monstruo que acechando en cada rincón. Tenía que enfrentar lo que había sido ocultado, pero el siguiente capricho del destino era visible, y la noche seguía gritando ante él, llena de ecos que nunca se apagarían. ¿Quién era realmente Valeria? ¿Qué secretos había guardado Carolina? Aquella historia no había hecho más que comenzar, y las verdaderas batallas aún estaban por llegar. La tensión seguía en el aire, como una cuerda apretada a punto de romperse. Alejandro miró de un lado a otro, intentando procesar lo que acababa de suceder. La figura del hombre del abrigo yacía en el suelo, su vida escapándose rápidamente mientras los otros hombres se acercaban con miradas llenas de odio y determinación. Valeria, con lágrimas en los ojos, agarraba la mano de Carolina, su rostro una mezcla de miedo y confusión. «Valeria, torre», gritó Alejandro, consciente de que el tiempo se les escapaba. Pero en ese instante todo se oscureció. Un estruendo ensordecedor retumbó en el parque. De pronto una explosión sacudió el lugar, iluminando la noche con una luz repentina. Las sombras danzaron alrededor, y el caos se desató. La gente empezó a gritar, y el sonido de cristales quebrándose llenó el aire. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Instintivamente, se lanzó hacia Valeria, pero un fuerte empujón lo hizo caer al suelo. La mirada de su hija se desvaneció en la confusión. «Valeria», gritó, su voz atragantada por el miedo. Fue en ese momento cuando un hombre del grupo armado se abalanzó sobre él. «No te muevas», ordenó, mientras otro tipo gritaba órdenes sobre el caos generado. El sonido de sirenas resonó a lo lejos, acercándose, pero el pánico había tomado el control. Alejandro pudo ver a Carolina intentando proteger a Valeria detrás de un banco. La angustia se reflejaba en su rostro. «Alejandro, ayúdame», gritó, mientras el terror se apoderaba de ella. Pero antes de que él pudiera levantarse, un fogonazo de luz iluminó el parque una vez más, revelando una figura que emergía entre la niebla. Del desastre. Era una mujer. Su rostro parecía conocido, y su mirada estaba llena de ferocidad. «Suelta a la niña», exigió. Todos los hombres se dieron vuelta, sorprendidos.
¿Quién se atreve a desafiarme?, rugió uno de ellos, mientras la mujer avanzaba con paso decidido. No sé cómo has llegado hasta aquí, respondió ella, y su voz estaba llena de rabia y desafío. Pero meterte con mi hija fue un gran error. Alejandro sintió un estremecimiento. Esa frase sonaba como si la mujer conociera a Valeria. Los hombres parecían titubear. ¿Qué? ¿Tu hija? Uno de ellos dijo, confundido. La mujer levantó la vista, y como si el caos que lo rodeaba hubiera desaparecido, se volvió hacia Alejandro. Soy yo, Miriam, dijo quitándose el cabello de la cara. Soy la hermana de Carolina. El mundo de Alejandro se congeló. ¿Qué? No puede ser, murmuró, asimilando el impacto de sus palabras. Miriam, desaparecida hace años, surgía ahora en medio del desastre. Lo que había creído perder para siempre regresaba en un momento de furia. «Valeria, ven aquí», gritó, sin poder contener la ola de emociones. «¿Tienes un hermano?» Valeria, mirando confundida a su lado, se aferraba a Carolina, mientras el grupo armado dudaba. El hombre del abrigo que se había caído entre abruptos movimientos balbuceó. «Eso no importa. Ella no es parte de esto». «Cállate», se escuchó. Otro disparo resonó, esta vez cerca de ellos. El caos aumentaba a un ritmo alarmante. Todo se volvía confuso entre tiros y gritos. Miriam no retrocedió. «Te dije que esto terminaría hoy». En sus ojos había una determinación feroz, como si la verdad que prometía revelar fuera más poderosa que la vida misma. «No te acerques a ella». Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Valeria los miraba, el rostro pálido. Todo lo que creía, todo lo que sabía, parecía estar al borde del abismo. ¿Quién era realmente su familia? Y antes de que pudiera afrontar lo que todo esto significaba, observó cómo la figura de Miriam temblaba, hasta que un destello iluminó sus ojos. «Hay algo que no sabes», dijo, en un susurro entre el ruido. «Valeria es especial. Si no actuamos ahora, perderemos más que un secreto». En ese instante, Alejandro sintió que las piezas del rompecabezas giraban. «¿Qué significa eso?», preguntó, mientras la realidad se tornaba aún más confusa. La respuesta de Miriam estaba a punto de reescribir su vida. «Todo comenzó cuando yo...» Pero un grito interrumpió su confesión. Algo comenzó a suceder en la distancia. Una sombra tomando forma, un eco del pasado resurgiendo en el presente. Y ahí se encontraba Alejandro, atrapado en un torbellino de verdades destrozadas y engaños mortales. ¿Cuánto de lo que conocía era real? El futuro y el pasado chocaban, y lo único que sabía era que todo estaba a punto de desmoronarse. La tensión seguía en el aire, como una cuerda apretada a punto de romperse. Alejandro miró de un lado a otro, intentando procesar lo que acababa de suceder. La figura del hombre del abrigo yacía en el suelo, su vida escapándose rápidamente, mientras los otros hombres se acercaban con miradas llenas de odio y determinación. Valeria, con lágrimas en los ojos, agarraba la mano de Carolina, su rostro una mezcla de miedo y confusión. «¡Valeria, corre!», gritó Alejandro, consciente de que el tiempo se les escapaba. Pero en ese instante, todo se oscureció. Un estruendo ensordecedor retumbó en el parque. De pronto, una explosión sacudió el lugar, iluminando la noche con una luz repentina. Las sombras danzaron alrededor y el caos se desató. La gente empezó a gritar, y el sonido de cristales quebrándose llenó el aire. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Instintivamente, se lanzó hacia Valeria, pero un fuerte empujón lo hizo caer al suelo. La mirada de su hija se desvaneció en la confusión. «¡Valeria!», gritó, su voz atragantada por el miedo. Fue en ese momento cuando un hombre del grupo armado se abalanzó sobre él. «No te muevas», ordenó, mientras otro tipo gritaba órdenes sobre el caos generado. El sonido de sirenas resonó a lo lejos, acercándose, pero el pánico había tomado el control. Alejandro pudo ver a Carolina intentando proteger a Valeria detrás de un banco. La angustia se reflejaba en su rostro. «¡Alejandro, ayúdame!», gritó, mientras el terror se apoderaba de ella. Pero antes de que él pudiera levantarse, un fogonazo de luz iluminó el parque una vez más.
revelando una figura que emergía entre la niebla del desastre. Era una mujer. Su rostro parecía conocido y su mirada estaba llena de ferocidad. «¡Suelta a la niña!», exigió. Todos los hombres cedieron. Vuelta, sorprendidos. «¿Quién se atreve a desafiarme?», rugió uno de ellos, mientras la mujer avanzaba con paso decidido. «No sé cómo has llegado hasta aquí», respondió ella, y su voz estaba llena de rabia y desafío. «Pero meterte con mi hija fue un gran error». Alejandro sintió un estremecimiento. Esa frase sonaba como si la mujer conociera a Valeria. Los hombres parecían titubear. «¿Qué? ¿Tu hija?», uno de ellos dijo, confundido. La mujer levantó la vista y, como si el caos que los rodeaba hubiera desaparecido, se volvió hacia Alejandro. «Soy yo, Miriam», dijo, quitándose el cabello de la cara. «Soy la hermana de Carolina». El mundo de Alejandro se congeló. «¿Qué? No puede ser», murmuró, asimilando el impacto de sus palabras. Miriam, desaparecida hace años, surgía ahora, en medio del desastre. Lo que había creído perder para siempre regresaba en un momento de furia. «Valeria, ven aquí», gritó, sin poder contener la ola de emociones. «¿Tienes un hermano?». Valeria, mirando confundida a su lado, se aferraba a Carolina. Mientras el grupo armado dudaba, el hombre del abrigo que se había caído entre abruptos movimientos balbuceó. «Eso no importa, ella no es parte de esto». «¡Cállate!», se escuchó. Otro disparo resonó, esta vez cerca de ellos. El caos aumentaba a un ritmo alarmante. Todo se volvía confuso entre tiros y gritos. Miriam no retrocedió. «Te dije que esto terminaría hoy». En sus ojos había una determinación feroz, como si la verdad que prometía revelar fuera más poderosa que la vida misma. «No te acerques a ella». Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Valeria los miraba, el rostro pálido. Todo lo que creía, todo lo que sabía parecía estar al borde del abismo. ¿Quién era realmente su familia? Y antes de que pudiera afrontar lo que todo esto significaba, observó cómo la figura de Miriam temblaba, hasta que un destello iluminó sus ojos. «Hay algo que no sabes», dijo, en un susurro entre el ruido. «Valeria es especial. Si no actuamos ahora, perderemos más que un secreto». En ese instante, Alejandro sintió que las piezas del rompecabezas giraban. «¿Qué significa eso?», preguntó, mientras la realidad se tornaba aún más confusa. La respuesta de Miriam estaba a punto de reescribir su vida. «Todo comenzó cuando yo, pero un grito interrumpió su confesión. Algo comenzó a suceder. En la distancia, una sombra tomando forma, un eco del pasado resurgiendo en el presente. Y ahí se encontraba Alejandro, atrapado en un torbellino de verdades destrozadas y engaños mortales. ¿Cuánto de lo que conocía era real? El futuro y el pasado chocaban, y lo único que sabía era que todo estaba a punto de desmoronarse. De repente, el cielo se iluminó con un destello cegador. Una explosión resonó, y el suelo tembló aún con más fuerza. Fue entonces cuando un objeto descendió del aire, girando en picada hacia ellos. Un dron, enorme con luces que parpadeaban, descendió sobre la escena. Y con él, un tercer hombre apareció de la nada, completamente armado, con un rostro cubierto y un aura que dejaba claro que era alguien que ya había estado ahí alguna vez. «Miriam», gritó. Lo que pasó a continuación fue un choque mortal de realidades. El hombre que había llegado con el dron se abalanzó sobre ella. Alejandro sintió que el suelo se le movía. «No», gritó, pero no podía llegar a tiempo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó el hombre. Y fue entonces cuando el aire se llenó de una inquietud palpable. Alejandro retrocedió, sintiendo que todo giraba a su alrededor. «¿Todo este tiempo estabas con él?». Y así la verdad se desnudó. Miriam y ese hombre no eran quienes decían ser. Eran parte de una conspiración más grande, algo que había estado operando lejos de sus ojos hasta ese momento.
¿Qué está pasando?, murmuró Valeria, su voz apenas un hilo entre él. Caos. El dron se detuvo sobre ellos, y un altavoz se activó. La misión ha cambiado. Acabamos de recibir órdenes. La niña es el objetivo. No permitas que escape. Deténla a toda costa. Alejandro sintió como si le hubieran dado una paliza. ¡No!, gritó, sabiendo que el tiempo se agota, pero la confusión y el horror ocupaban su mente. ¿Quién era el verdadero enemigo ahora? ¿Miriam, la madre, o Valeria, la niña en una trama que apenas comenzaba a desenredarse? La explosión de revelaciones resonó a su alrededor, desdibujando las líneas que los unían. Y mientras el dron comenzaba a moverse lentamente, alguien disparó. Un grito. ¿Era Valeria? ¿Era Carolina? La verdad que había querido descubrir ahora se convertía en una pesadilla. Todo lo que creía conocer se desmoronaba. La noche prometía no terminar, y el caos apenas estaba comenzando. ¿Cómo podría salir de esta puñalada en su realidad? La explosión resonó como un trueno. Alejandro sintió que su corazón se detenía, mientras las luces brillantes del dron iluminaban todo el parque. El caos reinaba. Gritos, pasos apresurados, el sonido del metal chocando. Valeria, aterrorizada, se aferraba a Carolina, su rostro pálido como un lienzo. Alejandro se lanzó hacia ellas, el miedo empujándolo a actuar. «¡Mamá! ¿Qué está pasando?», Valeria gritó, buscando consuelo. Carolina, con los ojos llenos de lágrimas, miraba a los hombres armados que se acercaban. No podían dejar que la atraparan. «Por favor, no dejes que nos separen», suplicó Carolina, expresando una desesperación que atravesó el aire como una flecha. Miriam, la tía de Valeria, se había puesto frente a ellas, dispuesta a protegerlas. «No dejaré que te hagan daño, Valeria», dijo con voz firme, incluso mientras el viento la golpeaba. Era una figura decidida, pero el pánico también se reflejaba en su mirada. Todos miraban hacia el dron, que se movía lentamente, apuntando su luz como un ojo vigilante. «Ten cuidado, no te acerques demasiado», ordenó Alejandro, mientras los hombres armados comenzaron a rodearles. Sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos. En ese momento, un disparo sonó. Un hombre se desplomó, y Alejandro sintió el aire cortarse. La figura del hombre del abrigo, paralizada por el horror de lo que acababa de ocurrir, retrocedió, su mirada perdida. «No, no, no», comenzó a gritar, sabiendo que su tiempo se había agotado. Miriam rugió. «¡Ve, ahora!». Tomó la mano de Valeria y corrió hacia un lado, alejándola del peligro inminente. Alejandro dudó un instante, pero su instinto lo empujó a seguirlas. Podía sentir el latido en su pecho, la adrenalina corriendo como un río desbordado. «¡Eres un cobarde!», grita uno de los hombres que quedaban, pero sus palabras apenas sumaban eco al caos. Alejandro avanzó, sintiendo que cada paso era una decisión hacia un futuro incierto. El dron comenzó a descender. La luz centellante interrumpió el entorno. «La niña es el objetivo», resonó una voz metálica del dispositivo. Fue un recordatorio brutal de que estaban atrapados en un juego que no entendían. Alejandro sintió una punzada de determinación. No dejaría que se llevaran a Valeria. Tenía que luchar. Con una rapidez inesperada, Miriam corrió hacia lo que parecía ser el centro del tiroteo. Valeria la siguió. «¡Mamá! ¡No!», Alejandro gritó, pero ella no se detuvo. La valentía o locura de Miriam era inspiradora, como un destello en medio de la tormenta. Finalmente, los hombres armados dudaron, mirando a su alrededor, buscando una forma de recuperar el control. Alejandro aprovechó el momento. «¡Corred! ¡Dirígete hacia el parque!», gritó, despojado de toda lógica. Su voz resonó con fuerza. Las miradas se encontraron, y en un instante Alejandro comprendió que había ganado algo más que una lucha física.
había recuperado a su familia, y así corrieron hacia la libertad, dejando atrás las sombras amenazadoras que los perseguían. Cuando el peligro retrocedió, Alejandro sosteniendo a Valeria y Carolina juntas, un rayo de esperanza iluminó el futuro. Habían sobrevivido, enfrentando sus miedos para forjar un nuevo camino. «No importa lo que haya pasado, siempre serás mi hija», susurró Alejandro, abrazando a Valeria mientras ella lloraba. Su tía Miriam los abrazó con fuerza, uniendo la familia, reconstruyéndola desde las cenizas del caos. Mientras el eco de los disparos se desvanecía, Alejandro sintió que pese a todas las cicatrices, había sentido de propósito. Como un hilo que ató su familia, estaban listos para enfrentar el futuro juntos. Pero el miedo a lo que aún podía venir siempre acechaba en las sombras. «¿Y si volverán?», preguntó Valeria con una voz temblorosa, el eco de su inseguridad aún en el aire. La incertidumbre rondaba como un viento frío, y mientras sus corazones latían en un mismo compás, Alejandro supo que la batalla no había terminado, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Antes de que pudiera contestar, un sonido de sirenas rompió el silencio, resonando en la distancia como una advertencia. Y aunque la noche se tornaba más oscura, cada uno sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora. No querrás perderte la próxima historia exclusiva que se viene. Destroza el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué piensas que sucederá después? Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo en el canal marca la diferencia.